Apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar son historias que podrían pasarle a cualquiera, incluso a ti. ¿Estás preparado? Me llamo Ernesto, y llevo 5 años preso en este lugar. Mi vida cambió para siempre aquella noche en la carretera de Chihuahua a Durango. Dicen que soy un asesino, que arruiné la vida de una familia. Pero lo que nadie entiende, lo que nadie quiere escuchar, es que no fui yo. Fue ella, la voz. Una voz que todavía escucho en mis pesadillas, que me sigue susurrando desde las sombras. Esa noche estaba manejando mi tráiler, cargado de materiales de construcción. Era un trabajo rutinario, como cualquier otro. Salí de Chihuahua con tiempo de sobra y con la intención de llegar antes del amanecer. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo de carretera conocido entre los traileros como La Llorona de Asfalto. Siempre pensé que las historias de fantasmas y accidentes eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Pero esa noche aprendí que no todas las leyendas son inventos. Era cerca de la medianoche, y el camino estaba completamente vacío. La radio estaba apagada y el único sonido era el rugido constante del motor. Pero entonces escuché algo más. Fue como un susurro, apenas audible, que me erizó la piel. «Frena», dijo una voz femenina, suave pero clara. Miré alrededor, pero no había nadie en la cabina conmigo. Me dije que era mi imaginación, que el cansancio estaba jugando conmigo. Pero la voz volvió. «Frena ahora», ordenó, más fuerte esta vez. Mi pie instintivamente tocó el freno, y el tráiler se sacudió ligeramente mientras reducía la velocidad. Fue entonces cuando lo vi. Un coche estaba detenido en medio de la carretera, con las luces apagadas. Si no hubiera frenado, lo habría embestido de lleno. Mi corazón latía con fuerza mientras maniobraba para detenerme por completo unos metros antes de chocar. Apagué el motor y encendí las luces de emergencia. Bajé con mi linterna para ver si alguien necesitaba ayuda. Al acercarme al coche sentí que el aire se hacía pesado, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Golpeé la ventana del conductor, y entonces lo vi. Había un hombre sentado al volante, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Parecía inconsciente. «Oiga, ¿está bien?», grité, pero no respondió. Abrí la puerta para intentar ayudarlo, pero al hacerlo, algo extraño sucedió. Una ráfaga de viento helado me golpeó, y la linterna parpadeó como si fuera a apagarse. El hombre levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Fue entonces cuando la escuché de nuevo. «No lo toques», dijo la voz, ahora directamente dentro de mi cabeza. Retrocedí, aterrorizado, pero algo me detuvo. Sentí una fuerza en mi cuerpo, como si alguien más estuviera tomando el control. La voz volvió, esta vez burlona, con un tono que me heló la sangre. «Ya no puedes escapar, Ernesto. Ahora eres mío». De repente mi pie comenzó a moverse hacia adelante sin que yo lo ordenara, como si estuviera siendo controlado. Subí al tráiler temblando. Mi mente gritaba que me alejara de ahí, pero mi cuerpo no me obedecía. La voz seguía hablando, cada vez más fuerte. «Acelera, acelera ahora». Pisé el acelerador con fuerza. Quería detenerme, pero era imposible. El tráiler rugió mientras avanzaba a toda velocidad hacia el coche. En el último segundo, vi al hombre en el asiento del conductor mover la cabeza, como si hubiera despertado. Intenté gritar, pero ya era tarde. El impacto fue brutal. El coche quedó destrozado, y yo sentí como mi alma se partía en pedazos. Cuando todo se detuvo, el silencio fue lo único que quedó. Salí del tráiler tambaleándome, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me acerqué al coche, pero no había nadie. Ni rastro del hombre que había visto momentos antes. Solo el metal retorcido y el olor a gasolina en el aire. No recuerdo mucho de lo que pasó después. La policía llegó, las investigaciones comenzaron, y yo conté mi historia una y otra vez. Nadie me creyó. Dijeron que era imposible que hubiera alguien en el coche,
que todo era un invento mío. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que escuché. Ahora estoy aquí, encerrado por un crimen que no entiendo completamente. Pero a veces, en las noches más silenciosas, escucho esa voz de nuevo. Me llama, se ríe, me recuerda que no importa cuánto tiempo pase. La carretera sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Así que si alguna vez pasas por la llorona de asfalto, escucha con atención, porque puede que tú también escuches la voz. Y si lo haces, reza para que te deje ir. Mi nombre es Javier, y llevo más de 15 años al volante de un tráiler. He cruzado las carreteras de México de punta a punta, escuchando todo tipo de historias. Fantasmas, luces extrañas, carreteras malditas. Nunca creí en nada de eso. Hasta que una noche, en un tramo desolado entre Puebla y Veracruz, me encontré con algo que cambió mi vida para siempre. Era una madrugada tranquila, y el motor de mi tráiler era lo único que rompía el silencio. El cielo estaba cubierto de nubes, y la carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. Había salido tarde de la central, y todavía me quedaban unas horas de camino. Me sentía cansado, pero no podía detenerme. Llevaba un cargamento de productos perecederos que debía llegar al amanecer. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo conocido como el Paso del Lamento. Algunos colegas me habían advertido sobre ese lugar. Decían que ahí se escuchaban cosas, que a veces se aparecía una mujer llorando en medio de la carretera. Yo siempre pensaba que eran cuentos para espantar a los novatos, así que no les di importancia, pero esa noche, algo era diferente. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho. Bajé el volumen de la radio, intentando concentrarme en el camino, pero entonces lo escuché. Un lamento, lejano, pero inconfundible. Era un sonido que helaba la sangre. ¡Ay, mis hijos! Pisé el freno instintivamente, deteniendo el tráiler en seco. Miré por los espejos y no vi nada. El camino estaba vacío. Me dije a mí mismo que era el viento, que estaba cansado, y volví a pisar el acelerador. Pero el lamento volvió, esta vez más cerca, más desgarrador. ¡Ay, mis hijos! El sonido venía de la parte trasera del tráiler. Miré los espejos de nuevo, esperando ver algo, pero todo estaba en calma. Me bajé, linterna en mano, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Caminé alrededor del tráiler, iluminando cada rincón. Nada. Solo la niebla que parecía hacerse más densa con cada paso. Cuando estaba a punto de regresar a la cabina, escuché un sollozo justo detrás de mí. Giré con la linterna temblando en mi mano, y ahí la vi. Una mujer de cabello largo y negro, cubierta con un vestido blanco que estaba mojado y manchado de barro. Tenía la cabeza inclinada y sus manos estaban extendidas hacia mí. ¿Está usted bien?, pregunté con la voz quebrada. La mujer levantó lentamente la cabeza, y lo que vi hizo que se me helara la sangre. Su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros, y de su boca salió un grito tan desgarrador que sentí como si mi alma estuviera a punto de abandonarme. Corrí hacia el tráiler, tropezando con las piedras del camino. Me encerré en la cabina, cerrando con seguro y pisando el acelerador con todas mis fuerzas. El motor rugió mientras el tráiler avanzaba, pero entonces algo se subió. Sentí el peso en el techo, como si alguien caminara sobre él. Escuché golpes, y luego, el lamento otra vez. ¡Mis hijos! ¡Devuélveme a mis hijos! Miré por el retrovisor y ahí estaba. La mujer con el rostro pegado al cristal trasero, mirándome con esos ojos negros y vacíos. Aceleré más, sintiendo que el tráiler comenzaba a tambalearse en las curvas. El motor rugía como nunca, y yo rezaba en voz baja suplicando que todo terminara. De pronto, el parabrisas comenzó a empañarse, no por el clima, sino por algo más. Alguien estaba escribiendo desde afuera, con dedos invisibles. La palabra culpable apareció frente a mis ojos. Giré el volante desesperado intentando no perder el control.
La carretera parecía no tener fin, como si estuviera atrapado en un bucle eterno. Y entonces, todo se detuvo. El motor se apagó, las luces del tráiler parpadearon y la mujer apareció frente a mí, en medio de la carretera. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos extendidos hacia el tráiler. Parecía susurrar algo, pero no podía entenderla. Cerré los ojos, respiré profundo y cuando los abrí ya no estaba. El motor volvió a encenderse solo, como si nada hubiera pasado. Miré el reloj en el tablero. Marcaba las 3 de la mañana, la misma hora en la que todo comenzó. No me detuve hasta llegar a una estación de servicio, donde me bajé temblando y le conté al encargado lo que había pasado. El hombre, un viejo con ojos cansados, solo me miró y asintió. No eres el primero que la ve. Aquí la llaman La Llorona, y dicen que sigue buscando a sus hijos. Pero los que la escuchan siempre llevan algo de ella consigo. Desde esa noche, cada vez que estoy solo en mi tráiler, siento que algo me observa. Y a veces, en las noches más silenciosas, el lamento vuelve a resonar en mi mente. Si te está gustando la narración, no olvides suscribirte. Y no te vayas, todavía queda lo mejor. Ahora sí, continuamos. Me llamo Luis y fui trailero durante más de 20 años. Mi vida cambió una noche en un tramo desolado de la carretera cerca de la rumorosa Baja California. Ahora soy un hombre que apenas duerme, perseguido por lo que vi y lo que todavía no puedo explicar. Algunos dicen que estoy loco, pero lo que viví esa noche va más allá de la cordura humana, y no soy el único que lo ha visto. Era cerca de la medianoche, y llevaba un cargamento de acero hacia Mexicali. La carretera estaba vacía, como si el mundo entero hubiera desaparecido, salvo por mí y el rugido del motor. Había algo raro en el ambiente. El aire se sentía denso, pesado, y el viento que normalmente aúlla entre las montañas estaba completamente ausente. Pero lo ignoré. A esas alturas, no era raro sentir que las carreteras tienen vida propia. Pasaron algunos kilómetros cuando comencé a ver algo extraño. En el horizonte parecía haber una luz. Al principio pensé que era otro vehículo, tal vez una motocicleta, pero era demasiado tenue. A medida que me acercaba, la luz no se hacía más grande ni más clara. Solo estaba ahí, inmóvil, como una estrella en el suelo. De pronto, esa luz comenzó a moverse, y sin darme cuenta, el motor del tráiler comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon, y el motor se apagó completamente, dejándome en una oscuridad tan profunda que por un momento pensé que había cerrado los ojos. Todo estaba en silencio, salvo por el latido ensordecedor de mi corazón. Intenté encender el motor, pero no respondía. La luz en el horizonte ahora estaba frente a mí, a unos 100 metros. Me quedé paralizado cuando me di cuenta de que no era una luz cualquiera. Era algo suspendido en el aire, una esfera brillante que cambiaba de color, de blanco a un rojo tenue, y luego a un azul intenso que casi quemaba la vista. Tenía un movimiento hipnótico, como si respirara. De repente, sentí que algo golpeaba la cabina del tráiler, como si alguien estuviera intentando entrar. Mi mano temblaba mientras tomaba una linterna y me asomaba por la ventana. No vi nada, pero el sonido seguía, como si algo rascara la puerta del conductor. Cerré los seguros, intentando convencerme de que era solo el viento, pero en el fondo sabía que no había viento esa noche. Entonces, lo escuché. Una voz. No era masculina ni femenina, era algo que simplemente estaba. No venía de afuera ni de dentro del tráiler. Estaba en mi cabeza. «Sal del camión, Luis», dijo, con un tono que era a la vez calmado y amenazante. Mis manos comenzaron a sudar mientras miraba hacia la esfera. Estaba más cerca ahora, a solo unos metros de la cabina. La luz iluminaba el asfalto y las rocas del desierto, pero no proyectaba sombras. Era como si esa luz devorara todo lo que tocaba. La voz volvió, insistente. «Sal del camión. Ahora». Sentí un impulso inexplicable de obedecer. Mis piernas se movieron casi por sí solas, pero logré detenerme.
Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando recuperar el control. Fue entonces cuando escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Pasos. Pasos que venían de atrás del tráiler. Agarré la linterna y giré hacia los espejos retrovisores. Lo que vi no era humano. Era una figura alta, delgada, con extremidades desproporcionadas y una piel que parecía reflejar la luz de la esfera. Sus movimientos eran erráticos, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a moverse. Y entonces giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Solo un vacío negro donde deberían estar los ojos y la boca, pero de alguna manera sentí que me miraba. Y entonces lo entendí. Esa cosa no era de este mundo. La voz volvió, más fuerte esta vez, como un trueno en mi mente. Tu tiempo ha llegado, Luis. Sal. No podía moverme, ni siquiera respirar. Sentí un frío intenso, como si la cabina se hubiera transformado en un bloque de hielo. Mis manos estaban congeladas al volante, y mis ojos no podían apartarse de esa figura que ahora se acercaba lentamente. La esfera brillaba con más intensidad, y su luz parecía atravesar mi piel. Cuando la figura llegó al frente del tráiler, algo cambió. La esfera comenzó a girar rápidamente, y un zumbido llenó el aire. De repente, todo se detuvo. El motor del tráiler se encendió por sí solo, las luces volvieron, y la esfera y la figura desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. El silencio regresó, y yo estaba temblando, sudando, pero vivo. No me detuve. Aceleré sin mirar atrás, recorriendo la carretera con el corazón en la garganta. Cuando llegué a la próxima estación de servicio, intenté explicarle al encargado lo que había pasado, pero solo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Lo viste?, me preguntó con una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué cosa? La luz. Esa cosa no deja regresar a algunos. Desde entonces nunca he vuelto a manejar por ese tramo. Pero a veces, mientras duermo, escucho la voz. Y sé que no importa cuánto trate de olvidarlo, algún día la luz vendrá por mí. Siempre me dijeron que las decisiones más simples pueden cambiar tu vida para siempre. Como trailero, estás acostumbrado a calcular rutas, evitar tráfico y tomar desvíos para ahorrar tiempo. Pero a veces, esos desvíos esconden cosas que no deberían estar ahí. Me llamo Tomás, y lo que me pasó una noche en la carretera de San Luis Potosí a Zacatecas me quitó para siempre las ganas de manejar de noche. Era un viernes como cualquier otro. Mi cargamento consistía en autopartes, y tenía una ruta clara que debía seguir. Sin embargo, al acercarme a un cruce, vi un letrero improvisado que decía: desvío, ruta rápida a Zacatecas. Era un camino de terracería que parecía en buen estado, y como estaba cansado y quería llegar temprano, decidí tomarlo. Esa decisión fue el mayor error de mi vida. El desvío era solitario. No había luces, ni siquiera las pequeñas casas de campesinos que normalmente encuentras en los caminos rurales. La única compañía era el sonido del motor y el chirrido ocasional de los neumáticos sobre la grava. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de algo extraño. Los kilómetros pasaban, pero el paisaje no cambiaba. Todo era igual, como si estuviera manejando en un bucle. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos. Una camioneta vieja, estacionada al lado del camino con las luces apagadas. Frené ligeramente, pensando que alguien podría necesitar ayuda, pero mientras me acercaba, noté que las puertas estaban abiertas y no había nadie adentro. Algo no estaba bien. Decidí no detenerme y seguí adelante, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que alguien me observaba. Unos minutos después, comencé a escuchar un ruido extraño. Al principio pensé que era el motor, pero no. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando la parte trasera del tráiler. Encendí las luces de emergencia y frené, con el corazón latiendo con fuerza. Tomé una linterna y bajé para revisar. Cuando caminé hacia la parte trasera no encontré nada extraño.
Los seguros estaban en su lugar y la carga estaba intacta. Pero cuando estaba a punto de regresar a la cabina, vi algo en la grava. Eran huellas humanas, descalzas, que parecían salir de la parte trasera del tráiler y dirigirse hacia el camino. No quise seguirlas. Subí al tráiler y cerré la puerta con seguro, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas, pero entonces lo vi. Al frente, parado en medio del camino, había un hombre. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado y los brazos colgando como si fueran de trapo. No podía verle la cara porque la luz de los faros no llegaba del todo hasta él, pero había algo en su postura que me hizo sentir un miedo que no puedo describir. Toqué la bocina para que se quitara, pero no se movió. Toqué de nuevo, esta vez más tiempo, pero nada. La idea de dar marcha atrás cruzó por mi mente, pero cuando miré el retrovisor sentí que mi sangre se helaba. Había alguien más parado detrás del tráiler. Una figura femenina, con el cabello largo y desordenado, mirando directamente hacia mí. El hombre al frente comenzó a moverse, pero no caminaba. Parecía deslizarse hacia el tráiler lentamente, como si el camino lo empujara hacia mí. El golpeteo en la parte trasera comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, como si algo intentara abrir la caja. Intenté acelerar, pero el tráiler no respondía. El motor rugía, pero las ruedas no giraban. Era como si algo me estuviera reteniendo en ese lugar. La figura al frente ya estaba casi tocando el capó, y entonces lo vi claramente. Su rostro estaba deformado, como si alguien lo hubiera estirado al extremo. Sus ojos eran completamente negros, y una sonrisa grotesca se dibujó en su cara. La mujer detrás comenzó a acercarse también, y en ese momento me di cuenta de que no iba a salir de ahí. Grité golpeando el volante, mientras las luces del tráiler comenzaban a parpadear. De repente, todo se apagó. El motor, las luces, incluso el ruido. El silencio era absoluto, salvo por mi respiración entrecortada. Y entonces la voz llegó, no desde afuera, sino dentro de mi cabeza. Bienvenido. Ahora formas parte de nosotros. Sentí un golpe en la cabina, y todo se volvió negro. Cuando desperté estaba sentado en el tráiler, pero ya no estaba en la carretera. El vehículo estaba abandonado en un campo vacío, rodeado de maleza. No había rastro del camino, ni de las figuras que había visto. Lo único que quedaba era un letrero oxidado tirado en el suelo. Decía, no entrar. Desde entonces, no he vuelto a manejar. A veces, mientras intento dormir, escucho el golpeteo en la parte trasera de mi casa, como si algo todavía me estuviera buscando. Comenta qué relato te dio más miedo, y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo relato oscuro. Hasta la próxima.